Muy buenos días, tardes o noches tengan ustedes, mis amados seguidores, escritores y también ustedes, adoradores de deidades. Vengo con la entrega que les debía de el libro de deidades antiguo, que les iba a hablar de una de las culturas mesoamericanas que tiene más impacto y mucha más popularidad que otras. Obviamente estoy hablando de la azteca. ¿Qué sucede con la mitología azteca? La mitología azteca es un poco difusa, es un poco rara de entender, pero a la vez sencilla. Pero esto debido a una sola cosa, y es a la formación de sus deidades y a su forma física y espiritual. Porque cuando hablamos de las deidades aztecas, estas son de dos formas. Primero, ellos tienen una forma espiritual, porque sí, ellos creían en la espiritualidad y en su forma animal, algo así como algunas culturas eh, preamericanas, algunas culturas del occidente, de oriente. Todos ellos creían en esa facultad espiritual y que ellos tenían una segunda forma cuando morían, en la cual no reencarnaba su cuerpo ni su mente, sino su espíritu, y seguían viviendo hasta que de ahí perecieran y su alma pasaría al siguiente plano. ¿Qué sucede? Ellos, los dioses, están en ese plano espiritual. ¿Y qué sucede cuando tú tienes un plano espiritual y también puedes pasar de uno al otro, o sea, del espiritual al físico? Pues tienes dos formas. Tenían su forma espiritual, que muchas deidades se les recuerda por esa forma, y hay otras deidades que simplemente se le veían más en su forma física y son recordadas de esa manera. Y por eso les vengo a hablar de esas deidades. Les voy a hablar de las más importantes porque esta es una cultura rica en dioses, y la verdad son muchos dioses, son muchos hijos de dioses, muchos semidioses inclusive, que viven en esta, y simplemente hay demasiado contenido para hacer algo con todos. Entonces les voy a dar de los más importantes como siempre se ha visto. Ahora vamos a comenzar. Ahora, la primera deidad es Yacaticutli. Sí, son nombres poco pronunciables y muy confusos, lo sé, pero son los nombres que se les daba a esas deidades. Ahora, Yacatricutli es el dios de la protección, más que nada para los mercaderes y los viajeros. O sea, es ese el dios que protegía a los mercaderes de que no se fueran a robar, a los viajeros de que no se fueran a perder, y viceversa. ¿Qué sucede con este dios? Es un dios que se le recuerda más por su forma física. Es un gran hombre que tiene una nariz deforme, y esa deformidad de la nariz es lo que les daba a los viajeros esa guía, esa brújula, pues su nariz tenía una deformidad que siempre le hacía eh, apuntar hacia el norte, o por ende ellos sabían que el norte estaba allá, y si tenían que ir al sur era la dirección opuesta, si tenía que ir al oeste era un poco más acá, un poco más allá. Esa era su utilidad de los dioses, por eso se les recuerda más con su forma física, o sea, su forma humana, más a su forma animal. Ahora, viene el segundo dios, que es uno de los dioses más importantes de la cultura azteca, Quetzalcóatl. Este dios, aparte de ser uno de mis favoritos, es un dios que es sumamente importante en esa cultura azteca. Primero, es el dios de la vida, es el dios de la fertilidad. Fertilidad no de la mujer, sino fertilidad de la tierra. O sea, qué tan producible o qué tan rica era la tierra en nutrientes, no confundirse. El dios de la sabiduría, el dios del día y la noche, también conocido como el del giro de la tierra, y el dios de los vientos. O sea, es un dios que es tan multifacético que te puede servir para lo que sea. Es el dios que más referencias ha tenido, inclusive más que Zeus, más que Odín, más que muchos otros dioses, la verdad. En muchas series, inclusive más todavía las series que tienen referencia a el control de elementos o la magia elemental como base. Otro dios es Coatlicue. Coatlicue es la diosa de la vida, la muerte y la reencarnación, o el renacimiento, como se dice. Ella era la diosa que, aparte de también tener una forma de serpiente, cabe destacar, porque el Quetzalcóatl todos conocemos que este tenía más impacto por su forma de serpiente alada. Coatlicue era su forma de serpiente o su manifestación de unas serpientes que juntas daban la cabeza, que cada una representaba la vida, la muerte, y ambas cuando se unían representaban el renacimiento.
Con Coatlicue es un poco más difícil encontrarla en su personaje humano, porque aparte de ser una diosa menor, Coatlicue es una diosa que en sí representaba lo mismo que muchos otros dioses, pero su poca facilidad de encajarse en muchas tramas de historias es lo que ha hecho que Coatlicue literalmente pase desapercibida y casi que ni se entienda que existe. Por eso es una buena diosa que cabe destacar. Es muy importante en la cultura, pero a la vez en historias y hecha como referencia, tiene muy pocas. Vamos con Metzli. Metzli es el dios de la luna y su relación va con el agua directamente. Los aztecas creían que la luna, o inclusive se ha demostrado científicamente, que la luna tiene relación con los movimientos del océano por la atracción que ésta genera. Pero los mayas creían que el dios Metzli, que era el dios de la luna, encargado de su relación con el agua, era lo que generaba los maremotos, las inundaciones, las sequías de los ríos, las alzas de los ríos y todas esas relaciones. Inclusive se dijo que este dios, aparte de manejar el agua y tener poderes relativos sobre ella, era un dios sumamente volátil. O sea, lo podías molestar de nada y se iba a molestar hundiéndote la vida entera, literalmente. Por ende, estos tienen que verse más con la referencia de la luna, con las aguas. Ya esto se ha pasado a un segundo plano, pues si no tienes una referencia directa con el dios, se entiende que es por la simple manifestación científica que éste se tiene, pero hay un poco de fantasía en la ciencia. Ahora, vamos con Mictlantén Cuchutli. Sí, son los nombres impronunciables, lo sé, y si lo estoy pronunciando mal, perdón. Pero Quetzalcóatl no pudo simplificar esto, me pasó estos nombres, así que no me puedo quejar, más bien tengo que adaptarme a la pronunciación. Ahora, este es el dios castigador de las almas. Es el dios de la muerte, esposo de la diosa de la muerte, no Coatlicue, sino la diosa mayor de la muerte, que tiene literalmente el control del castigo de las almas. Es un dios que nadie en su vida quiere encontrarse. ¿Por qué? Por dos razones. Entendemos que Coatlicue es la encargada del renacimiento, o sea, es encargada de pasar tu alma del plano físico al plano espiritual y reencarnarte ahí, que tú renazcas en ese plano, ya sea como animal, como otra persona, o como que sea que quieras renacer, o como sea que tu espíritu esté dispuesto. Pero cuando un alma ha sido tan corrompida, tan sucia y tan, pero tan malvada y perversa, ese diosecito que les dije, que no voy a volver a pronunciar un nombre impronunciable porque literalmente me enredo la lengua, es el quien que las castiga. Y es un dios que muchos mayas le tenían más miedo que inclusive a su propia esposa, que era la diosa de la muerte como tal. Pero este dios era el dios castigador de las almas. Y se lo especifiqué así porque él también se considera un dios de la muerte. Más sin embargo, no se le especifica como tal. Por eso les coloqué Dios castigador de las almas, para que entiendan lo que él hacía su trabajo, que no me voy a encargar de todos los manifiestos que él tiene de castigar las almas mandados para que las personas no volvieran a cometer dichos crímenes. O sea, se entiende que muchos, tanto los aztecas como los mayas, como los incas, tenían sacrificios, pero esos eran actos que los dioses consideraban nobles, les gustara o no. Pero cuando una persona mataba solo porque sí, eso se contaba como un acto perverso, y ese dios se encargaba de literalmente masacrar su alma hasta que no pudiera renacer, porque literal le evitaban el renacer hasta que terminara su castigo, y cuando terminaba su castigo su alma estaba tan débil y tan demacrada que no podía renacer y simplemente se quedaba muriendo y pereciendo en el letargo eterno. Ahora, Xitlep es el dios de la virilidad y la masculinidad. Sí, es el dios del machismo que todas odian. Pero entendiendo este dios y sus manifiestos y sus historias contadas en manifiestos aztecas, se encontraba que Xipetotepec, a pesar de ser el dios de la virilidad y la masculinidad, también se puede considerar el dios del lado humano. Este dios también se recuerda por su lado humano. Literalmente es un hombre enorme, fornido. Lo único que sí es que su piel era de tono rojizo. Y no hablo de un tono rojizo asoleado, no. Era un tono rojo langosta cocida. Ese dios
es el dios de la masculinidad y la virilidad. Pero a pesar de ser el dios que hacía que los hombres sean hombres machos, no simplemente era el dios machista, era un dios que, entendiendo, ponía a los hombres de manera fuerte, fornida, les daba fuerza para que las mujeres se sintieran protegidas. No porque no pudieran ser protegidas, sino que las culturas antiguas, hay que entenderlo, las culturas antiguas son historia y actuaban de esa forma. Por eso les estoy diciendo que este dios daba virilidad a los hombres, porque eran las máquinas, porque ellos consideraban a los hombres máquinas o herramientas que más les podían servir para proteger a las mujeres. Porque al fin y al cabo todo Dios tuvo relaciones con una humana, naciendo un semidios o un demidios. O sea, sí necesitaban proteger. La única cosa que ellos querían, necesitaban utilizar la cosa que ellos les impedían o que no podían evitar que se relacionaran con las mujeres para poder proteger su tesoro, por decirlo así. Por ende, no necesariamente se considera un objeto, cabe aclarar, porque al fin y al cabo son seres humanos. Pero eran el dios que tú puedes considerar y darle la vuelta a toda su tono, a toda su razón de ser, porque era el dios de la virilidad y la masculinidad. Muchos pensarán, es el dios del machismo. No, simplemente puede tomarse como así. Puede tomarse así. Ahora, Cihuacóatl. Cihuacóatl es el dios del nacimiento, perdón, sí, diosa del nacimiento, que tiene como único de esencia el parió al primer dios. Por ende, esa sensación y el dolor que ella siente la refleja cada vez que un humano siente. Por eso, cada vez que un humano muere, ella lo toma y lo lleva en sus brazos hasta poder volver a engendrar esta criatura y esta alma que se quedó perdida y pueda volver a intentar nacer viva. Eso siempre y cuando no naciera, porque si naciera ella va a sentir y llorar que un alma se le fue de las manos, y más si estaba en su regazo de almas que no nacieron. Es una diosa que es muy amable, es muy buena para crear esas tonos maternales en unas referencias, esas cosas tan bonitas que tienen al tener un hijo, unos personajes de una historia o no. Pero la diosa en sí es una diosa muy bonita, pacífica, cabal clara. También se lo conoce mucho más por su forma humana. Pero estos dioses que les estoy contando también son parte humana. Y eso es lo bueno de la cultura maya, que tú puedes apreciar que los dioses no eran dioses. O sea, no es como los griegos, no son como los nórdicos que eran dioses y dioses son dioses y lo único que hacía Odín era recibirte con un festín para comer y servir en sus luchas y guerras eternas. O en la griega que Zeus simplemente, tú, el fuertote musculoso que tiene pinta de dios, te voy a volver dios. Estos dioses de la cultura azteca son mucho más humanos y por eso se les reconoce a la mayoría, no a todos, a la mayoría como formas humanas más que todo. Ahora, Ixtrilton. Ixtrilton. Sí, parece inglés, pero no lo es. Es el dios de la diversión, el juego, el azar y también las curas. A pesar de que parezca contradictorio que un dios de la diversión, el azar, la apuesta y todo lo que signifique alegría y también pecado, sea el dios de las curas. Pero ¿qué sucede? Al dios lo representan también con plantas, que no simplemente eran plantas para tu poder divertirte, o sea, vulgarmente plantas, ya conocen el término, sino que simplemente también curativas. Esas plantas tenían propiedades que podían aliviar dolores, podían aliviar muchas cosas. Y a pesar de cuando una persona se lograba curar, no necesariamente era mantener cuidado, mantenerte alerta de que no te vuelva a dar. No, ellos simplemente se curaban, volvían a divertirse, volvían a la vida, porque vuelvo y repito, son humanos. O sea, ellos tenían un significado de la vida un poco distinto a lo que tenemos en la sociedad actual. Pero es muy bonito recordar que la diversión, el juego y el azar también puede ser curativos como también puede ser negativos. Todo en exceso es malo, pero este dios sabía cómo medir perfectamente un extremo y el otro. Ahora, Ahuia Tlek. ¿Qué pasa? Este es el dios invertido del pasado.
es el dios literalmente del vicio y de los placeres carnales. Es un dios que era sumamente humano, literal, era un azteca como tal, que no había casi diferencia, pero él tenía unos poderes de hipnotismo que hacían caer a las personas en unos placeres carnales, en vicios que eran súper, súper malos, que literalmente lo que él hacía era mandarlo casi que con el castigador de almas, pero para tener una lucha con la diosa de la muerte, porque los vicios y placeres carnales en sí, en esa época, no estaban directamente en lo malo. O sea, estaban como negativos, más sin embargo no eran algo tan suficientemente grande como para tú poder bajar y decir, no, este ser era perverso, este ser necesita castigo. No, porque simplemente era algo que se hacía, pero era visto como malo mortalmente, pero al punto de espiritualmente no, porque su alma en sí caía en gozo con eso. Entonces se hacía una disyuntiva y siempre terminaban unas almas yendo y otras almas yendo para un lado y otras para el otro. Pues hay gente que todavía pasaba el límite de los vicios y ya saben que sigue. Ahora, Siu Tek Tluí es el dios del fuego y el calor, también representado como un maya fornido, igual que Xipetopec. Más sin embargo, es un dios que no por su tono de piel, sino por sus poderes del fuego y el calor, que hacía que literalmente los mayas pudieran tener todo, porque no solo era el fuego como tal y el calor como tal, era la sensación de poder que les daba a los aztecas por tener ese elemento. El elemento del fuego significa poder, significa fuerza para los mayas. Por ende, tener ese dios super fornido que les otorgaba el fuego, no solo era el fuego físico que dañaba su cuerpo, sino también era el fuego del espíritu que les alumbraba y daba más fuerzas para poder pelear o para poder hacer lo que quería. Como repito, los dioses aztecas son dioses muy humanos. Muchos se recuerdan por su forma humana, con excepciones que algunos se cuentan como reptiles, otros como perros, otros como monos. Pero esos son dioses que vale la pena investigar porque a pesar de tenían su lado humano, y ese lado es el que vale la pena destacar en unas historias y tomar como referencia. A pesar de que los nombres sean impronunciables, porque créanme, son impronunciables, a menos que estudies la cultura y obviamente tengas el dialecto, eh, tienes la facilidad de adaptar estas cosas que les estoy contando y que pueden investigar de otros dioses de la cultura azteca que verán, tienen más humanidad que nosotros y son muy buenos para las historias. Créanme, son demasiado buenos. Ahora, sin nada más que decir, me despido esta vez. Espero les haya servido este video. Y no se les olvide seguirme en Instagram, que aquí publicaré un dios cada vez que tenga la reunión con los demás dioses para poder explicarles a ustedes qué dios sigue y qué cultura cultura, mitología, vamos a tomar en el siguiente libro de deidades. No demoran mucho, eso sí, en llamarme para la siguiente reunión y sin más que decir, me despido. Espero tengan un buen día y me despido. Hasta la próxima.